Yo soy Hernán Fernández Martínez, me dicen Rulo, en Argentina es mi verdadera identidad. Ingeniero en producción agropecuaria de la Universidad Católica Argentina, hice una maestría en agronegocios en la Universidad de Buenos Aires. Mi verdadera pasión, debo decirlo, es la nutrición animal, aunque la vida profesional me llevó por otro lado. Nací en Capital Federal, en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, en Argentina. Nunca mi familia tuvo nada que ver con el campo. Una íntima amiga de mi madre, que tenía campo en Balcarce, empecé a ir a las vacaciones de verano a mis 3, 4 y 5 años. Hay alguna foto dando vuelta por ahí arriba, una cosechadora Basali 316, angostita, de esas chiquititas, sin vidrio en la cabina. Me acuerdo de haber cosechado trigo, iba arriba del tractorista, del maquinista que manejaba la cosechadora. Te entraba todo el polvo en la cara, por supuesto, como corresponde a ese momento. Desde aquel momento, y era un poco estructurado el tipo, a los 4 años yo dije voy a hacer algo con el campo. No sé qué será, doctor de animales decía en aquel momento, o el ingeniero del campo, pero algo voy a hacer con el campo y bueno, tengo 50 años y acá estoy. Nunca tuve campo, no nací con capital. Se me hace un nudo en la garganta. Mis padres me ayudaron mucho en términos de la educación y acá estamos, pero no, contento de haber hecho lo que es la pasión de uno y francamente haber encontrado un tipo como Marcos Caín, que al día de hoy es un amigo, que esas vueltas a la vida que te juntan en términos de valores humanos y profesionales a la vez, así que nos sentimos muy a gusto realmente trabajando. Y esperamos crecer hacia adelante, o sea, nuestro proyecto profesional es de largo en el tiempo, sostenible y firme. Creemos que humildemente tenemos cierto camino recorrido, cierta experiencia profesional, los dos con más de 25 años en el rubro. Así que bueno, creemos que tenemos mucho por hacer realmente, mucho por ofrecer, quizás, insisto, con total humildad. La realidad es que no tuve mucha duda, nunca, insisto, de los 4 años que andaba arriba de esa Basali 316. Hice el primario en un colegio inglés en el barrio de Belgrano, el secundario en el colegio de la Universidad Católica, donde mi padre fue más de 40 años profesor. Y ahí tuve la gracia de conocer a quien era mi hermano, digo era con dolor porque se fue de este mundo, Sebastián Querol. Y desde ahí, desde los 13 años, a los 4 te dije en Balcarce, a los 13, primer año de colegio secundario, empecé a ir al campo de Sebastián en Leones, en el sudeste de Córdoba, y de ahí todas las cosas que uno hace de chico en el campo, o sea, domar novillos, agarrar bolsas de rana de abajo de la balanza del camión porque tiene un poquito así de agua, hacer ranitas fritas, aunque parezca feo lo que estoy diciendo, todas esas cosas que uno hace en el campo, domar novillos, domar vacas, domar pony, ir a cazar liebres, todas esas cosas que uno mama de chico y por eso ama lo que se vive en este ámbito, ¿no? Que a veces digo, más que trabajo es una forma de vida. Por supuesto que a todos nos gusta progresar, nos gusta ganar plata, por supuesto, pero hay algo más que eso. Hay algo más que eso que excede la parte económica o de tal o cual negocio, ¿no? Es esa cosa de la pasión por hacer lo que hacemos. Resumiendo, de los 4 años yo ya sabía que iba a hacer algo con el campo. Todo el secundario y la facultad con mi querido amigo y hermano Sebastián, que nos recibimos casi juntos, y hasta el día de hoy no paré. O sea, es mi verdadera pasión. Y alguna vez volveré a la ganadería, si la vida me lo regala, que en el fondo es mi verdadera pasión. El manejo del campo y de campos extensivos, la cría y recría en este tipo de campos casualmente.
Cuando me recibo a los 22 años me voy a trabajar a Estados Unidos en un centro de investigación de nutrición animal de vacas de tambo. Interactué con popes de la nutrición animal, de los que yo había leído libros, por ejemplo, del comportamiento de la fibra en el rumen de la vaca de tambo, un tal Mertens que había dedicado su vida a estudiar la fibra en el rumen de la vaca de tambo. Bueno, más allá de esa experiencia que fue fenomenal realmente en términos del conocimiento del interior de Estados Unidos, de poder interactuar con productores, de poder entender el ámbito de investigación y académico en Estados Unidos. También cursé de oyente 2 materias en la Universidad de Wisconsin, una experiencia fenomenal. Pero bueno, yo me había prometido que iba a volver, que quería trabajar en Argentina y así lo hice. Lamentablemente, en el año 99, plena desocupación de un presidente llamado Carlos Menem, y yo quería trabajar. Tenía 23 años recién cumplidos. Empecé a repartir currículum. Me iba con el currículum abajo del brazo, repartí como 6 meses todo lo que pude, hasta que arranqué a principios del 99, para ser estricto, en Sancor Seguros, nada que ver, trabajando en el armado técnico agronómico de coberturas de seguros contra eventos climáticos en la agricultura. Aprendí un montón de ese rubro, pero claramente no era mi pasión, digamos, pero me permitió comer los primeros años, hasta que un tal Ricardo Negri, que después fue un histórico, compañero mío de facultad, histórico de CREA, casualmente, el abuelo fue fundador del CREA en Argentina, me dice: venite, estamos armando un área de economía y tecnología comercial de granos que quiero que participes también de este equipo. Y así fue. Desde 2007 hasta hoy en Argentina, desde distintos lugares, sigo ligado a CREA en parte, trabajo en esto que es gestión comercial y financiera, acompañando a productores. Ese fue brevemente mi cuestión profesional, a lo cual se suma, por supuesto, hace casi 3 años el tema Paraguay. Mis padres nunca tuvieron nada que ver con el campo, pero el tema, la humildad, el trabajo, el ponerse objetivos, ellos tampoco nacieron con capital monetario, sí con voluntad. Voluntad, disciplina, trabajo, y las cosas llegan, a la larga llegan. Y esto que parece muy abstracto es absolutamente real, no es poca cosa. A eso sumarle, por supuesto, la parte académica, que dejaron la vida porque yo tuviera la mejor educación que me pudieran dar, y la pucha, eso para mí fue la vida, pues, insisto, mi capital hoy es mi conocimiento y la parte de valores, que aunque parezca de vuelta mentira, la transparencia, la humildad, la voluntad, la disciplina, el hacer lo que corresponde sin importar los costos, creo que te marcan no importa la labor profesional que te toque hacer, y claro que estoy agradecido a ellos, por supuesto. En el negocio agrícola, conectando lo profesional con lo personal, ahí voy a lo de los valores. Cuando uno recibe la confianza y el capital de terceros, lo primero que charlé con Marcos hace 3 años es en la mala cuando venga, porque en la agricultura la mala viene cada tanto, y cuando uno maneja capital de terceros, que adentro de ese capital está la confianza de esa gente que fue depositada en tu labor, y cuando viene la mala hay que ser muy duro en términos de la claridad y la transparencia con la que uno comunica esas cuestiones. De entrada, cuando uno explica, y luego en la mala ser el doble de transparente. Y ahí vuelvo al concepto de los valores, ¿no? Y luego también, cuando vino la mala, cómo llevar adelante, cómo atravesar ese proceso. Porque en la agricultura, cuando vos trabajás con capital de terceros, tenés que seguir permanentemente generando confianza.
y por eso, aunque parezca mentira hoy en día para muchos en 2025, la transparencia, la claridad y sobre todo en la mala, al fin del día genera confianza. La confianza se genera en esa disciplina, en esa claridad, en esa transparencia y al fin del día están metidos los valores que uno mamó desde chiquito. Entonces, lo profesional, lo personal en este tipo de trabajo, en este tipo de actividad, está todo entremezclado, está muy bien entremezclado. Voy a ser totalmente franco como siempre. A veces desde Argentina, incluso en las grandes ciudades, pero en mi caso yo tenía si querés, un cierto prejuicio negativo que me sorprendió gratamente que claramente no es así. Ejemplo, el poco desarrollo, el poco ámbito de negocios, la poca iniciativa. Cuando yo llego la primera vez a Asunción, de entrada me voló la cabeza. El desarrollo privado, lo que es obviamente para ustedes una novedad, pero toda la zona del Shopping del Sol, el Paseo, la Galería, todo ese desarrollo inmobiliario fenomenal que se ve que ha habido durante los últimos años, que no es muy viejo, no es muy antiguo eso de entrada me llamó la atención. Y después, como me pasa con los dueños de la Patricia, los dueños, gente hiper profesional trabajando en nuestro mundo, con ganas de progresar también. O sea, me llamó la atención en ese aspecto positivamente. Negativamente, algún costado, como se me ha dicho de entrada, algún costado de informalidad también, que eso debo decir que es parecido a lo que en algunos lugares uno encuentra en Argentina, te digo que sí, y después las cosas no aparecen, y el no tan cumplimiento claramente de los compromisos. Si querés, eso lo encontré, pero no me sorprendió tanto porque lamentablemente es algo parecido con lo que uno convive en Argentina. Y la otra que a mí no me agrada demasiado, pero que en Argentina ya estoy acostumbrado y acá lo percibí un poco peor, es una pequeñez o no que se llama puntualidad. El tema de la puntualidad que a mí me vuela la cabeza, acá es todo y bueno, ya va a venir, hay que esperar a acostumbrarte. Pero bueno, salvando eso, lo otro que me voy a los números, pero que también a muchos argentinos les gusta, y sí, la escasa presión impositiva que frente a lo que tenemos en Argentina también empuja, ¿no? Un ámbito donde vos tenés ciertas libertades, de entrada y salida de capitales hasta libertades en términos de poder hacer. Y te agrego una más, uno a veces tiene, cuando la gente que viene por primera vez, yo ya me siento parte, cierto temor a la inseguridad y demás yerbas, y estamos acá en el Chaco paraguayo, llevo mucho tiempo viajando por acá y la verdad que no me ha sucedido nunca nada en ese aspecto. Ya sé que hay algunas zonas un poco más complicadas, pero es mucho menos de lo que se piensa desde Argentina muchas veces. Así que te diría más positivo que negativo en términos de la primera impresión a nivel humano. A tocar el alma en eso de los hobbies y el esparcimiento, porque es estar con mis hijos, que la labor profesional que amo y el tipo de trabajo que uno tiene, por supuesto que me ha restado tiempo con ellos, entonces trato de ser un papá muy presente, como dicen por ahí, con mucha calidad de tiempo compartido cuando la cantidad no es mucha, cuando la cantidad es escasa. Y bueno, más allá de compartir tiempo con mis hijos, de programar las vacaciones con más disciplina que el propio trabajo, siempre, con 6 meses, 8 meses vista, porque realmente creo que hay que tomarse el descanso con la misma seriedad cuando uno le dedica tantas horas y tanto desgaste
físico y humano y tanto restarle tiempo a los que nos rodean. Bueno, más allá del pasar tiempo con mis hijos y con mis padres, que me acompañan mucho también en eso, tienen casi, papá tiene 80, mamá 78. El tema deporte, hice deporte toda mi vida, jugué al rugby más de 10 años. Después cuando me recibí viajé a Estados Unidos, no podía entrenar y al rugby sin entrenar te rompes. Hoy hago deporte más de finos, me dice algún amigo, básicamente tenis. Yo jugué al tenis de chiquito, antes de jugar al rugby mucho. Y ahora volví y lo hago, viajo con mi raqueta. De hecho acá a Paraguay también me traigo. Tengo un profesor entrenador en Filadelfia, tenemos un profesor con Marcos en Asunción. Así que sí, creo que deporte es necesario también, por supuesto. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero es fundamental. Por supuesto que más feliz es la llegada de los chicos. O sea, septiembre de 2007 cuando llega Juan Cruz, abril de 2009 cuando llega Belén, septiembre 18 cuando llega Clarita. Son mi vida, obviamente, son mi vida. Momentos duros, y perdón que voy a ser autorreferencial, pero yo tengo una válvula en el cerebro que por hidrocefalia en adulto yo me cabeceé jugando al fútbol en el 99. Empecé con un dolor de cabeza y unos vómitos que no se lo deseo a nadie. Claramente era algo raro. Y te lo resumo, un día se me interrumpió el habla, yo trabajaba todavía en Sancor Seguro y tenía el cerebro inflado contra el cráneo y podría haber quedado paralítico, incapaz. Mi madre me llevó corriendo a la clínica y me pusieron una válvula en el cerebro porque se me había interrumpido el canal normal, natural que tiene cualquier ser humano de drenaje del exceso de líquido cefalorraquídeo. Entonces desde ahí convivo con una válvula en el cerebro, puedo hacer deporte, nada, tengo que tratar de no golpearme obviamente. Y en el 2016 se me infectó la válvula. Tuve 27 días internado con un catéter que salía del cerebro y ahí es donde vos decís, wow, disfrutá la vida. Disfrutala porque el de arriba te llama y te fuiste. Uno muchas veces tiene esa sensación de inmortalidad o de no tiempos, que el tiempo es eterno, y créeme que ahí me hizo un clic en la cabeza. Y eso fue un momento muy duro, muy duro. Sobre todo por ver a los que me rodean sufrir estando yo ahí. Porque yo estaba con un catéter que me salía de la cabeza, pero vos veías la cara de la gente que te venía a ver. Entonces cuando salí de esa en silla de ruedas, miré al cielo y dije, voy a disfrutar el viaje, sanamente, sin jorobar a nadie, pero disfrutar de las pequeñas grandes cosas porque el viaje es corto. El campo, el negocio agropecuario y sobre todo en este tipo de ambientes, te voy a decir, le llamo la tecnología intelectual. A ver, una cosa es que lo entiendo, la receta agrícola, como si yo estuviera, que vos conocés también, en Iowa, Illinois, o Venado Tuerto en Argentina, o Marcos Juárez, que lo entiendo, hay mucho también de agronomía, pero en estos ámbitos complejos, agronómicamente, climáticamente, tenés mucho de tecnología intelectual, es decir, pensar cómo hago lo que hago y el aprender juntos e ir probando y testeando y ver los resultados. Ese concepto es sumamente gratificante y de vuelta, excede a la plata. Es cuando vos haces lo que debes hacer y al cabo de un tiempo te reporta resultados. La gratificación personal y profesional que se siente es enorme y quizás no se da en otro negocio. Acá hay mucho de pasión, mucho de gusto profesional con independencia del resultado económico.
ese concepto de lo gratificante, de la parte intelectual, de desarrollo de este tipo de ambientes, a mí me encanta. Y vuelvo a insistir hasta el cansancio, excede la plata. Es la pasión por hacer lo que vos creés que se debe hacer y ver luego los resultados. Y eso lo compartimos mucho con Marcos, Caín. El mensaje a la sociedad, y créeme que en eso sí es, te diría, idéntico a la Argentina, está el prejuicio, y lo entiendo, pero quizás quedó en el tiempo, de que el productor es el tipo que tiene 100.000 hectáreas propias, que es un rico. Y en este negocio, con independencia de que seas dueño de la tierra o quien la alquila, tiene muchísimos sinsabores, muchísimos momentos de profundo estrés, porque hay muchas cosas que uno no controla. Por eso a veces digo, o decimos a nuestros inversores aquí en Paraguay, a la gente con la que me toca trabajar y asesorar en Argentina, estando en un negocio donde hay tantas cosas que no dependen de uno, no podemos darnos el lujo de no atar y asegurar las que sí dependen de uno. Después, hacia afuera del sector, también entender que los que trabajamos en este negocio somos gente normal, que tiene miedos, que tiene inseguridades, que busca certezas y por supuesto que uno convive con la incertidumbre mucho más que en las grandes ciudades. Entonces hay que hacer una mea culpa, creo, desde el sector agrícola, también agropecuario en nuestros países, que no se da en Brasil o en Estados Unidos, que yo le llamo el mal lobby, es decir, o la inexistencia de lobby, de alguien que represente y cuente cómo se vive en el campo, qué tiene de bueno, qué tiene de malo en los ámbitos fuera del campo, incluso los ámbitos de toma de decisiones, gobierno, congreso y demás. Pero más allá de eso, en la sociedad en sí misma de las grandes ciudades, muchas veces se desconoce lo que sucede en el campo y quizás por eso aparecen los prejuicios, sobre todo de etiquetar cuando hay algo que no se conoce, etiquetar a partir de una percepción que muchas veces es errónea. Entonces yo le diría a la gente de las ciudades, primero está bueno que vengan al campo, que vengan, que conozcan, que traten de conocer, de entender la problemática del sector y quizás, ¿por qué no sumarse? Se puede hacer sin tener campo propio. Pero vuelvo al punto, creo que hay que hacer una mea culpa desde el sector en el cómo se cuenta lo que hacemos en las grandes ciudades. Y respecto de mi familia, me volvés a tocar el alma. Yo diría gracias por bancarme en esta locura que a veces uno hace, el poco tiempo que uno le dedica, pero a la vez que sepan que doy todo por ellos, por mis hijos, por mis padres, la vida, y que nos estamos yendo de vacaciones pronto. Siempre planteo lo mismo, pero en general gracias. El mensaje es sencillo, gracias.